Saludos a Dios Padre y a Dios Madre, cabeza y cuerpo, esposo y esposa, varón y hembra, Melquisedec Lisbeth. Toda la exaltación a la palabra hecha carne, al ángel del libro, Cristo Lisbeth. Nuestros padres espirituales siempre han sido desde la eternidad y son hasta la eternidad. Uno no puede existir sin el otro. Ellos son el cielo y la tierra, el conocimiento del bien y del mal, la vida y la muerte. Ellos son todo, y sin ellos nada existe. Hoy sabemos que todo lo espiritual se cumple en la manifestación de la esposa de Dios, Cristo Lisbeth. Leamos a 2 Timoteo capítulo 1 versos 9 y 10. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar a un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Lisbeth. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Lisbeth, nuestra Salvadora, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a luz la vida inmortal. Hoy, gracias a la aparición de nuestra Madre Cristo Lisbeth, fueron posibles 3 cosas importantes para su pueblo. Número 1, la destrucción de la muerte. Número 2, sacó a luz la vida. Número 3, y trajo la inmortalidad, la incorrupción a través del Evangelio eterno. Esto no se cumplió hace 2000 años. Si fuera así, entonces podemos preguntarnos, ¿por qué la gente ha seguido muriendo hasta la actualidad? Esto es bien sencillo. Solo Dios, Melquisedec Lisbeth, anuncia lo por venir antes que acontezca. Es hasta hoy que se ha terminado y perfeccionado la obra completamente, después de 2000 años del anuncio de la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, y con la aparición de nuestra Salvadora, Cristo Lisbeth, en su segunda manifestación. Ella es la primera en conquistar la vida y la inmortalidad. Y nosotros, sus hijos, sus primicias, creemos en Dios Madre y por eso somos sus beneficiarios, los favorecidos. Hoy estamos aquí delante de Melquisedec Lisbeth porque hemos tomado toda la información que nuestra Madre Cristo Lisbeth nos ha dado y nos constituyó más que vencedores en nuestra mente. No descuidamos esta salvación tan grande traída por Dios a los hombres. Al contrario, ponemos más interés en este glorioso mensaje de salvación traído solo por Cristo Lisbeth. Es indiscutible que sin Dios Madre, el mismo Señor Jesucristo, no podemos vivir eternamente. Luego de estos 3 años, esto toma más fuerza. Y veremos cosas más grandes. La Espíritu Santa tiene mucho por revelar. Dios es eterno y su conocimiento es para siempre. Leamos en Apocalipsis 14:6. Vi otro ángel, Cristo Lisbeth, que volaba en medio del cielo y llevaba un mensaje eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Ese mensaje eterno es para los que hemos vencido en la mente. Y si somos eternos, nuestra Madre Cristo Lisbeth siempre tendrá sabiduría para darnos. En estos 3 años, Dios Madre nos ha preparado para conocer bien lo que Dios ha puesto en el jardín del Edén, la mente del hombre, y no ser engañados por la astucia y el engaño de la serpiente antigua, el hermano mayor.
¿Por qué le llaman serpiente antigua? La mente carnal siempre ha estado presente en los hombres creados por Dios, Melquisedec Lisbeth. Veamos estos ejemplos de su existencia en el hombre creado según Dios. Número 1. La serpiente era más astuta, hábil, sutil, maliciosa, que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Solo Dios mismo puede revelar exactamente dónde ocurrió esta escena tan mal interpretada a lo largo de la historia humana. Tradicionalmente se ha dicho que el jardín del Edén es un lugar físico donde Dios plantó un huerto, donde moraron Adán y Eva. Lo ubican entre Mesopotamia o en la región de Armenia. Otros designan al Edén como una región abundante en luz y agua, la mejor parte del mundo, eternamente atractivo para el ser humano. Según ellos, es un sitio lleno de árboles, aves y ganado. Nada que ver con la gloriosa revelación de Dios Madre Cristo Lisbeth, que contundentemente nos ha dicho la revelación jamás explicada. El jardín del Edén es figura de la mente del ser humano creado según Dios. No es un sitio físico o geográfico de la tierra. La otra gran revelación de Dios Madre es que la serpiente es figura de la mente carnal. La frase, la serpiente era más astuta, hábil, sutil, maliciosa, que todos los animales salvajes. Se refiere a los pensamientos del hombre creado según Dios. La mente que no está reconciliada con Dios, Melquisedec Lisbeth, genera preguntas y pensamientos inicuos. Ahí es donde esa serpiente, la mente carnal, se vuelve hábil, sutil y maliciosa. Porque una serpiente tradicional no piensa ni posee la habilidad para hablar. Entonces esto se refiere a la mente humana, figura de una serpiente. En este caso especial, a la mente ¿de quién? De Moisés. Ya Cristo Lisbeth ahondó en detalles en los temas el pecado de Moisés en el jardín del Edén. El verso anterior es una conversación realizada en la mente de Moisés, porque la meta de la serpiente antigua es engañarnos y hacernos fallar ante nuestro Creador. Esa serpiente puesta por Dios hace preguntas para probarnos. Número 2. Otro ejemplo sobre la serpiente antigua lo encontramos en Génesis 49:17. Será Dan como serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan no es una clase de serpiente, sino una persona de carne y hueso. Fue un patriarca de Israel, hijo de Jacob y Bilha. Número 3. Dios es creador de todo. Leamos a Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, la mente espiritual. Su mano creó la serpiente tortuosa, la mente adámica carnal. De la abundancia del corazón, de la mente, habla la boca. Si domina la mente carnal en un hijo de Dios, entonces veneno de áspid hay debajo de los labios del hijo insensato. Número 4. Está profetizado que Dios Madre Cristo Lisbeth castigará y matará a la serpiente. Leamos en Isaías 27:1. En aquel día
en la segunda manifestación de Cristo, Melquisedec Lisbet castigará con su espada dura, grande y fuerte, su evangelio eterno, al leviatán serpiente veloz, huidiza, hipócrita, y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar, en el pueblo insensato. Solo Cristo Lisbet, con su poderosa palabra, es nuestra ayuda idónea para gobernar y sojuzgar la mente carnal, la serpiente antigua. Tanto el leviatán, la serpiente veloz, así como el leviatán serpiente tortuosa y el dragón son figuras de la mente carnal del hombre. No hay tal cosa como un siniestro monstruo marino, como cataloga la teología tradicional a Leviatán o Behemoth. Según la mitología, Dios hizo al Leviatán y solo Él puede dominarlo. Otros, por no tener a Dios Madre en sus mentes, afirman: el Leviatán es el inmenso cocodrilo del Nilo. Algunos lo asocian con la figura del dragón de Apocalipsis 12:3 y 19:20. Número 5. Ahora, con Dios Melquisedec Lisbet en medio nuestro, tenemos la revelación sobre la serpiente antigua, figura de los pensamientos desobedientes o los dardos de fuego del maligno. Si les damos cabida, nos muerden. Leamos Jeremías 8:17. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderá, dice Jehová Melquisedec Lisbet. Número 6. En estos 3 años donde hemos pasado la prueba de los embates de la mente carnal, Dios Madre nos identificó como más que vencedores. Ahora sí podemos caminar sobre la serpiente, la carne. Leamos Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar, caminar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, la mente opositora, la serpiente, y nada os dañará. Si la serpiente es determinada como la mente carnal acosadora, ahora con el conocimiento del Evangelio eterno y el ejemplo que tenemos en Dios Madre venciendo su propia mente adámica, entendemos que el escorpión es figura de los peligros del desierto, mente seca, sin la fuente de la vida, Cristo Lisbet, y de la actitud de la mente carnal rebelde contra el hermano menor. Número 7. Esa serpiente antigua es el mismo dragón, hoy identificado como el diablo o Satanás, que engaña al mundo de Dios, figura de la mente opositora y mosaica, Moisés. Ya Cristo Lisbet identificó a Moisés, quien pecó contra Dios Melquisedec Lisbet en su mente, el jardín del Edén, porque dentro de él estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios sabía que el faraón, el hermano mayor, la serpiente antigua, se rebelaría en su contra porque endureció su corazón. Hoy sabemos que Dios pelea, tiene pleito con su pueblo, su creación, para ejercitarla y así vencer su mente opositora, consiguiendo la inmortalidad. El gran caudillo de Israel, Moisés, figura del hombre de pecado, fue un desobediente ante Dios Padre y Dios Madre. Por eso él, junto a su hermano Aarón, no entraron a la tierra prometida. El libro de Génesis, escrito por Moisés, es el inicio o el comienzo de la desobediencia del hombre creado según Dios. ¿Y qué mejor personaje de la historia bíblica para representarlo
sino el mismo Moisés, considerado como el libertador de Israel. Pero hoy ha salido a la luz su iniquidad. Él estaba cautivo en su propia mente adámica o faraónica, la cual lo dominó, oponiéndose, siendo rebelde contra Dios Melquisedec Lisbet, su creador. Ofendió a Dios, terminó en el lado malo de Dios. Cristo Lisbet no perdona esa actitud de rebeldía y nadie se libra de eso. Leamos Éxodo 23:21. Guárdate delante de ella y oye su voz. No le seas rebelde, porque ella no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en ella. Se han escrito mares de libros sobre Génesis, describiendo el origen de la creación del mundo, y todos acreditan a Moisés como su autor, igual el resto de libros del Pentateuco. Pero hay algo donde la sabiduría humana choca y no encuentra respuestas, y es de dónde viene la fuente del libro de Génesis. ¿De dónde sacó Moisés esa información tan cuestionable y controversial? Un comentario tradicional y sin la óptica de Cristo Lisbet sobre Génesis lo describe así. Moisés efectivamente escribió el relato de los orígenes del mundo, que como el resto del libro de Génesis se relacionan estrechamente con los libros subsiguientes. No se ha podido averiguar con certeza cuál haya sido la fuente de su información. Quizás fuera por revelación directa o sirviéndose de documentos más antiguos. La tradición oral o escrita, apoyada por la longevidad y buena memoria de los patriarcas, también puede haber influido. Solamente Cristo Lisbet nos ha revelado lo sucedido en el jardín del Edén, sobre el engaño y la traición hacia el Creador, otro ángulo del pecado, porque el pecado de Adán es figura del pecado de Moisés en su mente. Fue por eso que él tenía una base para escribir el Génesis, porque fue su misma experiencia con Dios. Tanto Moisés como Aarón no tenían sus pueblos reconciliados con Dios. Esas dos naciones en su mente, las mellizas, y murieron físicamente. Sus mentes eran de dura cerviz. Moisés, como príncipe de Egipto, conocía muy bien su cultura y su entorno, pero se dejó dominar de su mente, la serpiente antigua. En el caso de José, fue todo lo contrario. Él fue segundo después del faraón, vivió en Egipto y lo respetaron. Figura de los hijos espirituales quienes podemos vivir en Egipto, figura de nuestro entorno, pero no nos dejamos dominar por él. Como dice la profecía en Juan 17, versos 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, de Egipto, sino que los guardes del mal, de su serpiente antigua. Hoy Cristo Lisbet marcha junto a nosotros y no nos dejará ni abandonará. Por eso no nos desanimamos como pasó con Moisés. Esa es la magistral identificación que Dios Madre hizo en el caso de Moisés, quien se deslizó, cayó, no heredó, terminó postrado en el desierto, su mente seca. Esa actitud hizo tropezar a muchos. Igual pasa hoy con las vírgenes insensatas. Tropezaron con la piedra. Cristo Lisbet. Todo lo sucedido en el jardín del Edén ocurrió en la mente de Moisés al rebelarse contra Dios. Él discutió sobre la palabra nueva traída por Cristo. Hoy eso se conoce como la batalla de la fe, y es anteponer la fe del hombre espiritual contra la incredulidad y la rebeldía del hombre terrenal o adámico, la serpiente antigua.
Todo eso es en la mente del ser humano. Nada es fuera de él. Moisés cayó en la trampa de su mente carnal al no aceptar a su ayuda idónea, Cristo Lisbeth. Debido a eso, Dios redujo la vida del hombre a 120 años y Moisés tenía esa edad cuando murió. Le acortaron los años por su dura cerviz, desobediencia y deslealtad hacia Dios, figura del hombre de pecado, quien deberá ser destruido, morir, para que no viva eternamente. En conclusión, la serpiente antigua la manifestó Melquisedec Cristo Lisbeth en la fundación del mundo espiritual, porque es su creación. Esa es la verdadera interpretación de esta profecía. Ninguna profecía es de interpretación privada, o sea, no se puede interpretar la Biblia con la mente carnal del hombre, inflamando así toda la rueda de su creación con su lengua mentirosa. Solo Cristo Lisbeth patentiza, sella, aclara, juzga, dictamina, explica, interpreta y promueve el juicio que acontecerá en estos tiempos postreros dentro de su pueblo. Solo ella tiene tal autoridad. Se aclara que Dios Melquisedec Lisbeth no quieren la muerte del impío, los hijos rebeldes dominados por la serpiente antigua, por lo cual dicen: procedan al arrepentimiento de su camino de muerte y vivan para siempre. Por eso Dios Madre nos ha enviado a ellos como quien manda a las ovejas en medio de los lobos, los de dura cerviz, los que no tienen reconciliados a esos dos pueblos en su mente. Escrito está: así que somos embajadores en nombre de Cristo Lisbeth, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, pueblo insensato y rebelde, en nombre de Cristo Lisbeth, reconciliaos con Dios, regresen a Dios Madre y pónganse en paz con ella. Segunda a los Corintios 5:20. Cristo Lisbeth suplica como una madre amadora de su creación espiritual. No se han metido con una simple mujer, están en contra de la esposa de Dios y eso tiene consecuencias. Se lee en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Figura de Dios Madre, Cristo Lisbeth. Las insensatas han matado a la esposa de Dios al no recibirla y al ignorarla en sus vidas. Continuando con las revelaciones y comparaciones entre las dos manifestaciones físicas de la esposa de Dios, veamos la importancia de Dios Madre como creadora, como dadora de vida, como el inicio de la creación de Dios Padre, papel que malévolamente adjudicaron a un Cristo masculino, escondiendo así el papel femenino, la contraparte femenina de Dios, su esposa. Leamos a Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, Cristo Lisbeth, es la palabra en acción, creadora del universo espiritual. Bien se lee en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días, en la era del Cristo inmortal, nos ha hablado por su esposa, a quien constituyó como heredera de todo, y por quien asimismo hizo el universo, incluyendo la serpiente antigua.
Veamos otro ejemplo de cómo escondieron al Cristo. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Más claro ni el agua. La escritura y la palabra de vida es Cristo Lisbeth. La letra no da vida eterna a nadie, pero sí las palabras salidas de la boca de Cristo Lisbeth, quien da testimonio de Dios Padre. Ahí es cuando las palabras toman vida, porque hablando es como Dios ha hecho su creación. Y el Cristo es la creadora de ese mundo, pariéndonos espiritualmente, siendo la única dadora de la salvación para su simiente. Las escrituras son figura del Cristo quien da vida. Por eso se lee: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quien da vida es una mujer, como madre, al procrear, parir su simiente. Pero el pueblo insensato la despreció. Leamos Hechos 4:12. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre que no sea Cristo Lisbeth, bajo el cielo dado a los hombres, creados según Melquisedec Lisbeth, en que podamos ser salvos de la serpiente antigua, la mente carnal. En la esposa de Dios se encuentra toda la revelación de la Biblia, porque en ella Dios Padre Melquisedec halló toda su complacencia. Pero los escribas la escondieron. En Cristo Lisbeth subsisten, permanecen todas las cosas, todo fue hecho por ella. Es muy importante que Cristo Lisbeth esté en medio nuestro, porque solo creyendo en su nombre, Lisbeth, consagrada para Dios, llegamos a ser hijos. Otra importante revelación y comparación entre los dos Cristos es la siguiente. Cristo Lisbeth nació en el año 71 de nuestra era, o sea, en 1971. Veamos. Número 1. En el año 70, Tito destruye el segundo templo de adoración en Jerusalén, dejando lugar para levantar uno nuevo. Cristo María profetizó la destrucción de su templo, su cuerpo, pero al tercer día, en el tercer milenio, resucitaría. Históricamente se nombran dos templos. El primero de Salomón. En este, David edificó el altar a Melquisedec Lisbeth. Él compró esta era y luego este lugar fue consagrado por su hijo Salomón para edificar el templo en el año 957 a.C. Actualmente es el lugar donde está ubicada la mezquita de Omar o cúpula de la roca, siendo uno de los sitios más venerados por los musulmanes. El segundo templo, el de Herodes, llamado por los historiadores como el Segundo Templo, en donde Herodes el Grande mandó a realizar trabajos comenzando en el año 19 a.C., durando los 46 años que tomó para construir el templo. Y nuestra madre nos ha dicho que lo interesante de esta figura es que al cabo de esos 3 años, ella tendría 46 años. Gracias a la revelación de Cristo Lisbeth, hoy sabemos que la profecía de la reedificación del templo se cumple en el cuerpo del Cristo inmortal. No se refería al templo físico en la época de Cristo María. Obviamente, ella era mayor que las piedras del templo de Jerusalén. Leamos Mateo 12:6.
Pues os digo que una mayor, más importante que el templo, está aquí. Claro está, no la entendieron y los insensatos se burlaron de ella. Se reitera que el segundo templo es Cristo Lisbeth. De ahí el título de Dios Madre como el Santo Templo de Dios o el Tabernáculo de Melquisedec Lisbeth. Como la nueva creación de Dios Melquisedec Lisbeth, somos su misma imagen y semejanza. El que se une a ellos, un mismo espíritu es con Dios. Sus primicias somos su templo. Ellos moran en nuestra mente. Somos ese edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo de Dios. El nacimiento del verdadero templo de Dios es Cristo Lisbeth, ocurrido en el año 1971. Si vemos la figura de esos dos templos, representan los dos Cristos. El primer templo fue Cristo María. Ella misma profetizó que levantaría o reedificaría el templo en 3 días. Marcos 14:58. Yo voy a destruir este templo, su cuerpo físico, que hicieron los hombres, y en 3 días, 2000 años después, en el tercer milenio, levantaré otro, no hecho por los hombres, un cuerpo inmortal, nacido del Espíritu. Luego que Cristo María volcara las mesas en el templo por hacer de la casa de Dios casa de mercado, los judíos le preguntaron, Juan 2:18, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas ella hablaba del templo de su cuerpo. Esta fue una profecía no cumplida en el tiempo de Cristo María, sino hasta la era del segundo templo. El segundo templo se cumple hoy en Cristo Lisbeth. Recordemos que es el mismo Espíritu de Dios Madre, pero en un cuerpo distinto. Número 2. Otra señal que persigue a Cristo Lisbeth es con el año 71, donde Dios comienza a construir el nuevo templo que jamás será destruido. Es comparable con las 70 semanas de Daniel. Según la profecía, durante este tiempo se terminará la prevaricación, la rebelión con el borrón y cuenta nueva, poniendo fin al pecado al creer en la esposa de Dios. Se expiaría la iniquidad, obtener el perdón por la maldad, trayendo justicia perdurable para siempre. Se sellaría la visión y la profecía, ungiendo al Santo de los Santos, consagrando a la Santísima, Cristo Lisbeth. Gracias a la manifestación de la sabiduría personificada, hoy discernimos entre el bien y el mal, identificando así el engaño de la serpiente antigua. Cristo Lisbeth, como primicia, fue tentada en todo, mas no pecó, no se halló engaño en su boca. Somos ese pueblo sensato, creyente en Dios Madre. Ella misma es nuestra paz al reconciliar a esos dos pueblos en nuestra mente. El hombre espiritual, el hermano menor, y el hombre terrenal, el hermano mayor o la serpiente antigua, derribando el muro de enemistad que nos separaba mediante su sacrificio en su mente. Ya Cristo Lisbeth ha resucitado y ella es la buena noticia porque Dios Padre Melquisedec engendró en nuestra madre a esos dos pueblos o naciones, dos que son uno. Recordemos que Dios son dos reconciliados en uno solo. Ella es la esencia de Dios, o sea, toda la deidad de Dios mora en Cristo Lisbeth. El primer Adán fue hecho alma viviente y el postrer Adán fue espíritu vivificante. El pueblo insensato
al rechazar la oportunidad y el privilegio de conocer a Dios en su totalidad, amó más las tinieblas que la luz, y al no aceptar esa reconciliación de esos dos pueblos, se constituyen en almas vivientes. No así el pueblo sensato, que al aceptar esa reconciliación fuimos hechos espíritus vivificantes. Nuestra Madre Cristo Lisbeth nos dice hoy que nosotros, sus verdaderos adoradores, somos sus escrituras, las que dan testimonio de ella. Ella ha escrito sus leyes en nuestras mentes y ahora somos las obras de sus manos, los que damos el verdadero testimonio de Cristo Lisbeth, que es el único camino hacia la vida eterna. Ella es nuestra salvación. Amada Madre y Dios, la sabiduría de Dios, Cristo Lisbeth, solo en tu segunda manifestación se cumple proféticamente lo siguiente: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Las dos naciones o mentes han sido identificadas como dos. Y vendrá la deseada de todas las naciones. Cristo Lisbeth trajo la paz entre ambas naciones, reconciliando a las dos en una. Y llenaré de gloria esta casa, he dicho Jehová, Melquisedec Lisbeth de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar, en las mentes de los hijos más que vencedores, dice Jehová, Melquisedec Lisbeth de los ejércitos. Cristo Lisbeth es nuestra ayuda en el camino. Y solo en ella hemos visto la grandeza de ese segundo templo, que es mayor que el primero, porque vivimos en paz. Cristo Lisbeth, el Dios de Israel, así lo ha jurado y así será. Alabanzas al Dios Todopoderoso, Cristo Lisbeth. Hemos visto a Dios cara a cara y hemos conservado la vida venciendo en la batalla. Amén. Aleluya.